Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si disfrutas de la literatura clásica, te invitamos a suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Hoy presentamos Atenea, una obra del gran escritor mexicano Ignacio Manuel Altamirano. A través de sus páginas, Altamirano nos lleva por un viaje de análisis literario, educativo y filosófico, reflejando el pensamiento ilustrado del siglo XIX en México. En este audiolibro, exploraremos sus reflexiones sobre la cultura, la literatura y el desarrollo intelectual de la nación. La narración está dividida en 15 capítulos, cada uno abordando un aspecto clave del pensamiento del autor. Sin más preámbulos, comencemos con el primer capítulo. Capítulo 1. El propósito de Atenea. Ignacio Manuel Altamirano inicia Atenea con una declaración clara sobre el propósito de su obra: fomentar el desarrollo intelectual de la sociedad mexicana a través de la educación, la literatura y la crítica cultural. Para él, la formación del pensamiento es el pilar del progreso de cualquier nación, y en México, este desarrollo debía consolidarse con mayor urgencia tras los conflictos políticos y sociales que marcaron el siglo XIX. En este primer capítulo, el autor resalta la importancia del conocimiento como un medio para alcanzar la verdadera libertad. México, como una nación en construcción, necesitaba ciudadanos ilustrados, capaces de analizar su entorno con una visión crítica y de aportar al crecimiento del país desde diversas disciplinas. Altamirano veía la educación no solo como una herramienta para el desarrollo individual, sino como un motor de cambio social que podría erradicar la ignorancia y, con ella, las injusticias que limitaban el avance de la nación. El título de la obra, Atenea, hace referencia a la diosa griega de la sabiduría, la estrategia y las artes. Con ello, el autor deja en claro que su objetivo es exaltar el poder del conocimiento en todas sus formas. No se trata solo de aprender, sino de aplicar el conocimiento para construir una sociedad más justa y equitativa. Altamirano también plantea una reflexión sobre la responsabilidad de los intelectuales y educadores. En su visión, aquellos que tienen acceso al saber deben compartirlo y utilizarlo para el bienestar común. No basta con adquirir conocimiento. Es fundamental transmitirlo y hacerlo accesible para todos. Esta idea es central en el pensamiento del autor, quien dedicó gran parte de su vida a la docencia y al impulso de una educación pública de calidad en México. Además, el capítulo menciona la necesidad de crear una identidad cultural propia, basada en la riqueza de la historia y la diversidad del país. Aunque reconoce la influencia de la literatura y el pensamiento europeo, Altamirano insiste en que México debe forjar su propio camino intelectual sin depender de modelos externos. Esta postura nacionalista en la educación y la cultura será una constante en toda la obra. Así, Atenea inicia con un llamado al despertar intelectual de México, estableciendo los pilares sobre los cuales se desarrollarán los siguientes capítulos. La educación, la literatura y el pensamiento crítico son las herramientas con las que una sociedad puede forjar su destino, y en este primer capítulo, Altamirano deja claro que esa es la base sobre la cual construirá su discurso. Capítulo 2. La literatura como motor de la sociedad. En este capítulo, Ignacio Manuel Altamirano profundiza en el papel fundamental que desempeña la literatura en la transformación de la sociedad. Para él, la literatura no es solo un reflejo de la realidad, sino también una herramienta poderosa para moldear el pensamiento, la moral y la identidad de un pueblo. México, como nación joven, necesitaba una literatura que sirviera como guía para la construcción de su futuro y como testimonio de su pasado. Altamirano señala que, a lo largo de la historia, los grandes cambios sociales han estado acompañados por movimientos literarios que han impulsado nuevas ideas. La literatura, al presentar problemas humanos universales y dilemas sociales, tiene la capacidad de despertar la conciencia crítica de los ciudadanos. A través de novelas, ensayos y poesía, los escritores pueden plasmar las aspiraciones de una nación, denunciar injusticias y proponer soluciones. Además, el autor resalta la importancia de la literatura en la consolidación de la identidad nacional. México, después de su independencia, debía encontrar una voz propia en el ámbito literario, alejándose de la excesiva influencia europea y buscando en su historia, costumbres y tradiciones la materia prima para crear obras auténticamente mexicanas. Para Altamirano, el escritor no solo es un creador de historias, sino también un guía moral y social que ayuda a dar forma a la conciencia colectiva. Otro punto clave del capítulo es la relación entre la literatura y la educación. Altamirano considera que la lectura debe ser un pilar en la formación de los ciudadanos, ya que permite expandir la mente,
desarrollar la imaginación y fortalecer valores como la justicia y la libertad. En su visión, una sociedad que lee es una sociedad preparada para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Sin embargo, el autor también advierte sobre los peligros de una literatura superficial o carente de propósito. La literatura no debe ser vista únicamente como entretenimiento, sino como una herramienta de reflexión y aprendizaje. Critica a aquellos escritores que se limitan a imitar modelos extranjeros sin aportar una perspectiva propia, ya que eso impide el verdadero desarrollo de una literatura nacional con identidad propia. A lo largo del capítulo, Altamirano insiste en que el destino de México depende, en gran parte, de la calidad de su producción literaria. Una nación que fomenta la lectura y valora a sus escritores tiene mayores posibilidades de evolucionar y fortalecerse culturalmente. En este sentido, hace un llamado a los escritores y educadores para que asuman su responsabilidad en la construcción de un México más culto y consciente de su propia historia. Con esta reflexión, el capítulo concluye reafirmando la idea de que la literatura no es solo un arte, sino una fuerza activa en la sociedad, capaz de inspirar cambios, desafiar estructuras y fortalecer el espíritu de un pueblo. Capítulo 3. La educación y su impacto en el progreso. Ignacio Manuel Altamirano dedica este capítulo a analizar el papel crucial que desempeña la educación en el desarrollo de una sociedad. Para él, la educación es el cimiento sobre el cual se construyen las naciones prósperas, pues sin ella no puede haber verdadero progreso ni justicia social. México, en su época, aún enfrentaba grandes desafíos en materia educativa, y Altamirano advierte que la falta de instrucción es una de las principales causas de la desigualdad y el atraso. El autor comienza señalando que la educación no debe ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho fundamental para todos los ciudadanos. En una sociedad donde solo una élite tiene acceso al conocimiento, se perpetúan las diferencias de clase y se limita la posibilidad de un desarrollo equitativo. Por ello, insiste en la necesidad de una educación pública accesible, laica y de calidad, que permita a todos los mexicanos, sin importar su origen, aspirar a un futuro mejor. En su análisis, Altamirano destaca 3 dimensiones esenciales de la educación. La educación como base de la ciudadanía. La instrucción no solo enseña conocimientos técnicos o académicos, sino que también forma ciudadanos responsables y críticos. Un pueblo educado es menos vulnerable a la manipulación y más capaz de participar activamente en la vida política y social del país. La democracia solo puede sostenerse cuando la mayoría de sus ciudadanos tienen acceso a la educación y son capaces de tomar decisiones informadas. La educación como motor del desarrollo económico. Un país con una población instruida tiene mayores posibilidades de generar innovación, industria y bienestar. Altamirano enfatiza que la educación no solo beneficia a quienes la reciben, sino que impulsa el crecimiento de toda la nación. Las sociedades más avanzadas del mundo han logrado su prosperidad gracias a una inversión constante en la educación de sus ciudadanos. La educación como medio para la justicia social. Para Altamirano, la educación es la herramienta más poderosa para combatir la pobreza y la marginación. No se puede hablar de igualdad si el acceso al conocimiento sigue estando restringido. La enseñanza permite a los sectores más desfavorecidos mejorar su calidad de vida y romper el círculo de la pobreza. El capítulo también menciona la importancia de la formación de los maestros. Altamirano sostiene que la calidad de la educación depende en gran medida de la preparación de los docentes, quienes deben ser no solo instructores, sino también guías y modelos a seguir para sus alumnos. Un buen maestro no solo transmite información, sino que inspira y motiva a sus estudiantes a superarse. Sin embargo, el autor también advierte sobre los obstáculos que impiden el avance de la educación en México. Entre ellos, menciona la falta de recursos, la resistencia de ciertos sectores conservadores y la indiferencia de algunos gobiernos ante la necesidad de fortalecer el sistema educativo. A pesar de estos desafíos, Altamirano mantiene una postura optimista y llama a la acción, instando a la sociedad a valorar y exigir una educación de calidad para todos. El capítulo concluye con una reflexión sobre el futuro de México. Solo a través de la educación se podrá construir una nación libre, justa y próspera. Para Altamirano, no hay mayor inversión que la que se hace en la enseñanza, pues es el único camino seguro hacia el progreso real y duradero. Capítulo 4. La influencia de los escritores en la historia. En este capítulo, Ignacio Manuel Altamirano profundiza en el papel que desempeñan los escritores en la construcción y transformación de la sociedad. Para él, la pluma es una herramienta tan poderosa como la espada, y a lo largo de la historia,
La literatura ha sido un factor clave en la difusión de ideas que han cambiado el rumbo de las naciones. El autor comienza destacando que los escritores no solo son creadores de belleza literaria, sino también agentes de cambio. Sus palabras pueden inspirar revoluciones, consolidar identidades nacionales y transmitir los valores que cimentan el desarrollo de una sociedad. En México, un país con un pasado marcado por la lucha por la independencia y la consolidación de su identidad, los escritores tienen la responsabilidad de plasmar en sus obras las aspiraciones y preocupaciones del pueblo. Altamirano menciona que, en distintas épocas, los intelectuales han sido los principales impulsores de movimientos sociales y políticos. Desde los filósofos de la Ilustración, que prepararon el camino para las revoluciones democráticas, hasta los autores románticos y realistas, que denunciaron injusticias y promovieron cambios sociales, la literatura siempre ha estado ligada al destino de las sociedades. Uno de los puntos clave de este capítulo es la relación entre la literatura y la construcción de la identidad nacional. En México, los escritores tenían la tarea de alejarse de la influencia extranjera y desarrollar un pensamiento propio que reflejara la realidad del país. Altamirano insiste en que la literatura mexicana debía asumir un rol activo en la consolidación de una cultura auténtica, basada en su historia, costumbres y valores. El autor también reflexiona sobre la responsabilidad moral del escritor. Un literato no solo debe escribir por placer o entretenimiento, sino que debe tener un compromiso con la verdad y la justicia. Altamirano critica a aquellos que utilizan la literatura solo como un medio de fama o beneficio personal, sin aportar ideas significativas al desarrollo de la sociedad. Para él, un verdadero escritor es aquel que se preocupa por su entorno y busca, a través de sus palabras, generar conciencia y promover el bien común. Sin embargo, el camino del escritor comprometido no es fácil. A lo largo de la historia, muchos intelectuales han sido perseguidos, censurados o marginados por sus ideas. Pero, a pesar de estos obstáculos, sus palabras han trascendido, demostrando que la literatura es una fuerza indestructible. Altamirano anima a los escritores a no temer a la crítica ni a la represión, pues su labor es fundamental para la evolución de la sociedad. El capítulo concluye con una reflexión sobre el legado de los escritores. Aunque las circunstancias pueden cambiar, las ideas plasmadas en los libros perduran en el tiempo y siguen influyendo en generaciones futuras. Altamirano deja claro que la literatura no es solo un arte, sino una herramienta de transformación, y que los escritores tienen la responsabilidad de utilizarla con sabiduría y valentía. Capítulo 5. El arte y su función en la cultura mexicana. En este capítulo, Ignacio Manuel Altamirano reflexiona sobre el papel del arte en la formación de la identidad nacional y su impacto en la sociedad. Para él, el arte no es un lujo ni un mero entretenimiento, sino una manifestación profunda del espíritu de un pueblo, capaz de educar, sensibilizar y transformar. Altamirano comienza señalando que, en una nación en desarrollo como México, el arte debe cumplir una función más allá de la estética. No se trata solo de crear obras bellas, sino de producir expresiones artísticas que reflejen la realidad del país, sus problemas, su historia y sus aspiraciones. La literatura, la pintura, la música y la arquitectura deben estar al servicio de la construcción de una identidad cultural propia, alejada de la dependencia de modelos extranjeros. Uno de los puntos centrales de este capítulo es la necesidad de que el arte en México represente su esencia auténtica. Durante mucho tiempo, los artistas mexicanos se vieron influenciados por corrientes europeas, imitando estilos y formas ajenas a su contexto. Altamirano insiste en que el arte nacional debe inspirarse en la riqueza cultural del país, sus paisajes, sus costumbres, sus mitos y su historia. Solo así se logrará una expresión artística genuina y representativa. El autor también destaca el poder educativo del arte. Para él, las expresiones artísticas no solo deleitan, sino que también enseñan y despiertan la sensibilidad del pueblo. Una pintura puede contar la historia de una nación, una novela puede denunciar las injusticias sociales, una canción puede transmitir los valores de una comunidad. Por ello, considera que el arte debe ser accesible para todos, no solo para las élites, ya que su impacto en la sociedad es inmenso. Además, Altamirano subraya la relación entre arte y moral. Aunque reconoce el valor del arte por sí mismo, cree que su propósito más elevado es mejorar al ser humano, elevar su espíritu y hacerlo consciente de su papel en la sociedad. Un arte que solo busca el placer estético, sin un mensaje o una intención profunda, corre el riesgo de volverse superficial y vacío. A lo largo del capítulo,
El autor también menciona la importancia del apoyo gubernamental y social a los artistas. Para que una nación florezca culturalmente, es necesario que sus creadores cuenten con el reconocimiento y los recursos necesarios para desarrollar su labor. Sin una política que fomente el arte y la cultura, cualquier intento de construir una identidad nacional será insuficiente. El capítulo concluye con un llamado a los artistas y escritores mexicanos para que asuman su responsabilidad en la construcción del país. El arte no debe ser una mera imitación de lo extranjero ni un simple objeto de consumo, sino una herramienta para expresar la esencia de México, fortalecer su identidad y educar a su pueblo. En este sentido, Altamirano reafirma su visión del arte como un pilar fundamental en la evolución de la sociedad. Capítulo 6. Literatura europea y su impacto en México. En este capítulo, Ignacio Manuel Altamirano analiza la influencia de la literatura europea en México y reflexiona sobre los beneficios y desafíos que esto representa para la consolidación de una literatura nacional. Reconoce que la literatura europea ha sido una fuente de conocimiento, técnica y estilo para los escritores mexicanos, pero también advierte sobre el peligro de una dependencia excesiva que impida el desarrollo de una identidad propia. Altamirano inicia el capítulo destacando la importancia de la literatura europea en la historia de la humanidad. Las grandes corrientes literarias del viejo continente, desde el clasicismo griego y romano hasta el romanticismo y el realismo del siglo XIX, han enriquecido el pensamiento universal y han servido como modelo para muchas naciones. México, como país joven, no podía ignorar este legado cultural, pues contenía lecciones valiosas sobre la naturaleza humana, la política y la evolución de las sociedades. Sin embargo, el autor advierte que la influencia europea no debe ser una imposición, sino un punto de referencia. En su opinión, muchos escritores mexicanos han caído en la trampa de la imitación, adoptando estilos y temas ajenos a la realidad nacional. Esta dependencia impide que la literatura mexicana se desarrolle con autenticidad y que exprese los verdaderos sentimientos, valores y problemáticas del pueblo. Para Altamirano, la clave está en la adaptación inteligente de la literatura extranjera. México puede y debe aprender de los grandes escritores europeos, pero sin perder de vista su propia realidad. Un escritor mexicano no debe limitarse a copiar las formas y temas de autores franceses o españoles, sino utilizarlos como herramientas para construir una literatura que refleje su entorno, su historia y su identidad. El capítulo también menciona algunos de los autores europeos más influyentes en México, como Víctor Hugo, Dante Alighieri, Shakespeare y Cervantes. Altamirano reconoce que estas figuras han aportado nuevas formas de narrar y han enriquecido la imaginación de los escritores mexicanos. Sin embargo, insiste en que el verdadero reto es superar la etapa de aprendizaje y dar paso a una literatura nacional que se sostenga por sí misma. Otro aspecto importante que aborda el autor es la necesidad de fortalecer la educación literaria en México. Altamirano señala que el acceso a la literatura europea ha sido, en muchos casos, limitado a las élites, mientras que el pueblo ha quedado marginado de estos conocimientos. Propone que las obras más importantes de la literatura universal sean difundidas ampliamente, pero siempre acompañadas de un esfuerzo por fomentar la creación de obras nacionales que dialoguen con ellas. El capítulo concluye con una visión optimista. México tiene todo el potencial para desarrollar una literatura rica y original, pero para lograrlo es necesario equilibrar la influencia extranjera con la búsqueda de una voz propia. Altamirano exhorta a los escritores mexicanos a tomar lo mejor de la tradición literaria europea sin perder de vista su misión principal: dar voz a la realidad, las aspiraciones y los valores de su país. Capítulo 7. La prensa y su papel en la educación del pueblo. En este capítulo, Ignacio Manuel Altamirano reflexiona sobre el impacto de la prensa en la sociedad y su función como herramienta educativa y de transformación social. Para él, los periódicos y revistas no solo deben informar, sino también formar a los ciudadanos, elevando su nivel cultural y fomentando el pensamiento crítico. Altamirano comienza señalando que la prensa es un medio poderoso para la difusión del conocimiento. En una nación como México, donde la educación aún no llegaba a todos los sectores de la población, los periódicos representaban una oportunidad para acercar ideas, debates y noticias a un público amplio. A través de la prensa, los ciudadanos podían enterarse de los acontecimientos políticos, conocer nuevas corrientes de pensamiento y participar en la vida pública. Sin embargo, el autor advierte que no toda la prensa cumple con esta función educativa. Existen publicaciones que solo buscan el sensacionalismo, la manipulación o el entretenimiento superficial.
Altamirano critica duramente a los periódicos que sacrifican la verdad por intereses económicos o políticos, pues considera que la prensa tiene una responsabilidad moral con el pueblo. Para él, un periodismo honesto y comprometido es esencial para el progreso de la nación. Otro punto clave del capítulo es la importancia del periodismo como espacio de debate y construcción de ideas. Altamirano resalta que, en una sociedad democrática, la prensa debe ser un foro donde se discutan los problemas nacionales y se analicen posibles soluciones. Los periodistas y escritores tienen el deber de cuestionar, denunciar injusticias y proponer alternativas que contribuyan al bienestar del país. Además, el autor enfatiza el valor de la prensa en la promoción de la literatura y la educación. Los periódicos y revistas no solo deben informar sobre política y actualidad, sino también difundir ensayos, crónicas, cuentos y fragmentos de obras literarias. De este modo, la prensa puede convertirse en una extensión de la escuela, llevando la cultura a quienes no tienen acceso a la educación formal. A lo largo del capítulo, Altamirano también reflexiona sobre el futuro de la prensa en México. Para que realmente cumpla su función educativa y social, es necesario que los periodistas sean personas preparadas, con un alto sentido ético y un compromiso con la verdad. Asimismo, insiste en la necesidad de que el pueblo desarrolle el hábito de la lectura y aprenda a diferenciar entre una prensa seria y una prensa manipuladora. El capítulo concluye con un llamado a fortalecer la prensa como una institución fundamental para la formación de ciudadanos críticos y responsables. Altamirano deja claro que una nación bien informada es una nación con mayores posibilidades de progreso, y que el periodismo debe ser un aliado de la educación, la cultura y la justicia social. Capítulo 8. El papel de la mujer en la sociedad y la educación. En este capítulo, Ignacio Manuel Altamirano aborda un tema crucial para su tiempo: la posición de la mujer en la sociedad mexicana y la necesidad urgente de su inclusión en el ámbito educativo. Para Altamirano, la educación de la mujer es fundamental no solo para su propio desarrollo, sino para el progreso de la nación en su conjunto. Reconoce que en su época, las mujeres mexicanas se veían relegadas a un papel secundario en la vida pública, y aboga por una transformación de esa realidad, argumentando que una nación avanzada debe garantizar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Altamirano inicia el capítulo señalando que la mujer es el pilar de la familia y, por lo tanto, debe tener acceso a una educación adecuada que le permita desempeñar su rol con conocimiento, sabiduría y autonomía. Según el autor, una madre educada es capaz de formar a hijos más preparados, críticos y responsables, lo que, a largo plazo, repercute positivamente en el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, resalta que, en muchos casos, la educación de las mujeres se ha limitado a los conocimientos domésticos, sin permitirles acceder a una formación académica que las capacite para participar plenamente en la vida social, política y económica. El autor también destaca el valor de la mujer en el campo de la cultura y la educación. Para Altamirano, la participación activa de la mujer en las artes, la literatura y la ciencia enriquecería enormemente el panorama intelectual de México. La visión tradicional de la mujer como un ser solo dedicado al hogar debe ser superada, y la sociedad debe abrirle espacios en todos los ámbitos, desde la creación literaria hasta la enseñanza en las escuelas. En su opinión, es fundamental que las mujeres también se conviertan en agentes de cambio y progreso, contribuyendo con sus ideas y talentos al avance del país. Altamirano, además, reflexiona sobre las barreras que históricamente han impedido el acceso de la mujer a la educación formal. Si bien reconoce que existen esfuerzos en la sociedad por mejorar la situación, señala que persisten prejuicios y normas sociales que consideran a las mujeres como seres incapaces de adquirir una educación completa. De este modo, critica la exclusión de las mujeres de las universidades y otras instituciones educativas, señalando que el progreso de una nación no puede ser completo si deja atrás a la mitad de su población. Un aspecto fundamental de este capítulo es el llamado de Altamirano a los reformadores sociales, los educadores y los legisladores para que trabajen por una educación inclusiva y equitativa. En lugar de perpetuar los estereotipos tradicionales sobre el rol de la mujer, el autor defiende la idea de que todas las personas, independientemente de su género, deben tener el mismo derecho a acceder a una educación de calidad. Para Altamirano, solo así México podría alcanzar su verdadero potencial como nación. Finalmente, el capítulo concluye con un firme mensaje de optimismo y esperanza. El progreso social y cultural de México no se alcanzará de manera plena si no se garantiza el derecho de las mujeres a la educación. Altamirano hace un llamado a la conciencia colectiva para que, en el futuro,
la educación no sea vista como un privilegio exclusivo de los hombres, sino como un derecho universal que debe estar al alcance de todos, sin distinción de género. Capítulo 9. La importancia de la independencia en la cultura y la literatura. En este capítulo, Ignacio Manuel Altamirano reflexiona sobre el concepto de independencia, no solo desde una perspectiva política, sino también en términos culturales y literarios. Para él, la verdadera independencia de México no solo se logra al liberarse del yugo colonial, sino también al romper con las influencias extranjeras que han condicionado su pensamiento, su arte y su literatura. La lucha por la independencia cultural es, en este sentido, tan vital como la lucha por la independencia política. Altamirano comienza el capítulo resaltando que, tras la independencia de México de España, el país enfrentaba un desafío enorme: cómo construir una identidad propia, alejada de las influencias coloniales, y cómo definir un camino hacia el futuro. El autor señala que, si bien la independencia política fue un logro fundamental, la verdadera liberación de México debía pasar también por una independencia cultural. La nación debía emanciparse no solo en términos políticos, sino en su capacidad de pensar, crear y expresarse sin depender de modelos extranjeros. Para Altamirano, la literatura juega un papel central en esta independencia cultural. En su opinión, la literatura no debe ser vista solo como una forma de entretenimiento o de reflexión individual, sino como una herramienta fundamental para la construcción de la identidad nacional. México, como nación recién independizada, necesitaba una literatura que hablara de su gente, de su historia, de sus costumbres y de su futuro. No debía seguir copiando los modelos europeos, sino crear un estilo literario propio que reflejara las realidades del país. El autor también menciona la importancia de que los escritores mexicanos encuentren su voz, alejada de las influencias de las corrientes literarias extranjeras. Aunque reconoce que la literatura europea ha tenido una influencia positiva en la formación de la literatura mexicana, Altamirano afirma que es crucial que los autores nacionales no se limiten a seguir los patrones impuestos desde fuera. La independencia literaria, para él, es una forma de afirmación cultural, un modo de que México hable por sí mismo al mundo. Un aspecto clave de este capítulo es la relación entre la independencia cultural y la libertad de expresión. Altamirano destaca que una verdadera cultura independiente no puede existir sin un espacio para la libre circulación de ideas. Los escritores, los artistas y los intelectuales deben poder expresarse sin miedo a la censura ni a la represión. Para que la literatura mexicana florezca, es esencial que los escritores cuenten con la libertad de crear sin restricciones externas, ya sea de la política, la religión o las normas sociales. Además, Altamirano menciona que la independencia cultural también debe ir acompañada de un fuerte sentido de unidad nacional. A medida que México se consolidaba como una nación libre, era necesario fortalecer los lazos culturales entre sus ciudadanos. La literatura podía ser una herramienta clave para este propósito, al promover el entendimiento mutuo y la apreciación de las diversas regiones, lenguas y tradiciones del país. El capítulo concluye con una reflexión sobre el papel del escritor en la independencia cultural. Para Altamirano, el escritor no es solo un creador de historias, sino un forjador de identidad y un defensor de la libertad. Los escritores mexicanos tienen la responsabilidad de contribuir a la consolidación de una literatura que, sin renunciar al aprendizaje de las tradiciones extranjeras, sea auténticamente mexicana. Esta independencia cultural, en última instancia, permitirá a México afirmarse como una nación capaz de definir su propio destino y de ocupar su lugar en el mundo con dignidad y originalidad. Capítulo 10. El romanticismo y su influencia en la literatura mexicana. En este capítulo, Ignacio Manuel Altamirano explora la influencia del romanticismo en la literatura mexicana y cómo esta corriente artística y literaria contribuyó a la creación de una identidad literaria nacional. El romanticismo, con sus énfasis en los sentimientos, la naturaleza y la búsqueda de la libertad, representó una etapa de renovación tanto estética como ideológica que impactó profundamente en los escritores de su época, incluidos los mexicanos. Altamirano analiza cómo los temas románticos, como la exaltación de lo nacional, la rebelión contra las estructuras tradicionales y la exploración de los sentimientos humanos, resonaron con los desafíos sociales y políticos que México enfrentaba tras su independencia. El autor comienza el capítulo destacando las características fundamentales del romanticismo, la importancia de la subjetividad, la libertad individual, la exaltación de lo nacional y lo popular, y una profunda conexión con la naturaleza.
Estos ideales fueron un soplo de aire fresco para una sociedad mexicana que recién comenzaba a construir su identidad tras el fin del dominio colonial. Para Altamirano, el romanticismo se alinea perfectamente con la necesidad de los escritores mexicanos de encontrar una voz propia, alejada de las influencias europeas, y de expresar las realidades del país. El romanticismo mexicano, según Altamirano, se distingue por su fuerte vínculo con la historia y las tradiciones nacionales. Los escritores románticos mexicanos se vieron inspirados por la lucha por la independencia y por los ideales de libertad que impulsaron el movimiento insurgente. La figura del héroe nacional y la exaltación de los símbolos patrios fueron temas recurrentes en la literatura romántica, que buscaba conectar los sentimientos individuales con el destino colectivo de la nación. La figura del héroe romántico, que lucha contra la injusticia y busca la liberación, refleja los ideales de los mexicanos que habían luchado por la independencia. Uno de los aspectos que Altamirano resalta en este capítulo es cómo los románticos mexicanos se apartaron de las normas literarias clásicas y se abrieron a nuevas formas de expresión. En lugar de seguir los modelos rígidos y formalistas del neoclasicismo, los escritores románticos adoptaron un estilo más libre y flexible, en el que prevalecían la emoción, la subjetividad y la improvisación. Este cambio estilístico reflejaba, según Altamirano, el deseo de los mexicanos de romper con las estructuras coloniales y de construir una literatura auténticamente nacional. Además, el autor señala que el romanticismo mexicano fue fundamental en la valoración de la cultura indígena y popular. En lugar de ver a las clases bajas y a las culturas autóctonas como algo inferior, los escritores románticos empezaron a reconocer su riqueza y a integrarla en sus obras. La inclusión de leyendas, mitos y costumbres indígenas en la literatura romántica mexicana permitió a los escritores construir una narrativa nacional que reflejara la diversidad cultural del país. Esto representó un paso importante hacia la afirmación de una identidad mexicana que, a diferencia del modelo colonial, abrazaba la pluralidad cultural del país. Altamirano también reflexiona sobre la influencia de los escritores europeos románticos en los autores mexicanos de la época. A pesar de que el romanticismo mexicano se nutría de las ideas que circulaban en Europa, los escritores mexicanos no eran simples imitadores de sus homólogos europeos. En lugar de eso, adaptaron los ideales románticos a la realidad mexicana, creando una literatura que, aunque influenciada por autores como Byron, Goethe y Víctor Hugo, se mantenía profundamente enraizada en las preocupaciones y aspiraciones nacionales. El capítulo concluye con una reflexión sobre el legado del romanticismo en la literatura mexicana. Altamirano argumenta que esta corriente no solo fue una etapa de transición estilística, sino una época crucial en la que los escritores mexicanos comenzaron a encontrar su voz, a reflexionar sobre su historia y a valorar su cultura. El romanticismo, según Altamirano, preparó el terreno para el surgimiento de una literatura más madura y autónoma, que reflejara la complejidad de la sociedad mexicana y que consolidara una identidad literaria propia. Capítulo 11. El nacionalismo y la literatura como reflejo de la identidad mexicana. En este capítulo, Ignacio Manuel Altamirano profundiza en el papel del nacionalismo en la literatura mexicana del siglo XIX y cómo los escritores de la época contribuyeron a la construcción de una identidad nacional a través de sus obras. Altamirano argumenta que la literatura no solo es una forma de expresión artística, sino una herramienta poderosa para forjar una conciencia colectiva, particularmente en un México que, después de la independencia, se encontraba en un proceso de consolidación y afirmación de su identidad como nación libre. Altamirano comienza el capítulo analizando el contexto histórico de México en la época posterior a la independencia. A pesar de haber alcanzado la autonomía política, el país seguía enfrentando desafíos internos, como la fragmentación territorial, los conflictos sociales y la lucha por establecer un gobierno estable. En este escenario, la literatura se convierte en un espacio clave para consolidar los ideales del nacionalismo y unir a la población bajo un sentimiento común. El autor destaca que, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, los escritores mexicanos asumieron la responsabilidad de crear un discurso nacional que incluyera a todos los sectores de la sociedad. Este discurso nacional, argumenta Altamirano, no solo se basaba en la exaltación de la independencia, sino también en la búsqueda de una identidad única que superara las divisiones regionales y sociales del país. La literatura, entonces, se convierte en un espejo de la realidad nacional, un medio para transmitir las ideas de libertad, unidad y progreso que marcaron los ideales de la Revolución de Independencia. Un tema central en este capítulo es la representación de lo mexicano en la literatura.
Altamirano subraya que los escritores de la época comenzaron a mirar hacia su propio país para encontrar sus símbolos, sus héroes y sus paisajes. Los temas nacionales empezaron a ocupar un lugar privilegiado en las obras literarias, y se abordaron cuestiones como el mestizaje, la lucha por la independencia, las tradiciones populares y la relación con el mundo indígena. La creación de una literatura que hablara de lo mexicano de manera auténtica y no imitara a los modelos europeos se convirtió en una prioridad para los escritores románticos y liberales de la época. Altamirano también reflexiona sobre el rol de los grandes héroes nacionales en la literatura. Figuras como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero se convirtieron en símbolos de la lucha por la independencia, y fueron celebradas en numerosas obras literarias que exaltaban sus ideales y sus sacrificios. A través de la figura del héroe nacional, los escritores buscaban fortalecer el sentimiento de unidad y patriotismo en el pueblo mexicano, y al mismo tiempo, dar un sentido de continuidad histórica que vinculaba el pasado precolombino con el presente independiente. El autor hace hincapié en la importancia de los géneros literarios para la difusión de estos ideales nacionales. En este sentido, el poema épico, el ensayo político, el drama y la novela histórica fueron algunos de los géneros más utilizados para construir la narrativa nacional. A través de estos géneros, los escritores no solo narraban los hechos históricos, sino que también los interpretaban desde una perspectiva nacionalista, buscando inculcar valores como la unidad, la justicia social y la soberanía. Altamirano también señala que, a pesar de los esfuerzos por construir una identidad nacional sólida, no todos los sectores de la sociedad mexicana se veían reflejados en la literatura de la época. Los problemas sociales, las luchas de clase y las desigualdades económicas seguían siendo cuestiones importantes que no siempre eran tratadas en los relatos literarios. Sin embargo, reconoce que, con el tiempo, la literatura mexicana se iría haciendo cada vez más inclusiva, abordando las distintas realidades del país y representando una mayor diversidad de voces. El capítulo concluye con una reflexión sobre el legado de este nacionalismo literario. Altamirano sostiene que la literatura mexicana del siglo XIX desempeñó un papel crucial en la creación de una identidad nacional coherente, capaz de resistir los desafíos internos y externos del país. Esta literatura no solo ayudó a consolidar el sentido de pertenencia de los mexicanos, sino que también estableció las bases para una tradición literaria que, en el futuro, continuaría dialogando con los problemas sociales, políticos y culturales del país. Capítulo 12. La educación y su papel en la formación de la nación mexicana. En el capítulo 12, Ignacio Manuel Altamirano dedica un extenso análisis al papel fundamental que juega la educación en la construcción de la nación mexicana, especialmente en el contexto del siglo XIX, un periodo decisivo para el país. La educación, en la visión de Altamirano, no solo era un medio de transmisión de conocimientos, sino una herramienta esencial para la formación de ciudadanos capaces de contribuir activamente al desarrollo de la nueva república. El contexto político y social de la educación en el siglo XIX. México, tras la independencia en 1821, se encontraba en una situación de profunda inestabilidad política, social y económica. El país atravesaba un proceso de consolidación de su independencia, pero también se enfrentaba a conflictos internos, luchas entre facciones liberales y conservadoras, y una estructura de poder que aún mantenía vestigios del pasado colonial. En este contexto, la educación jugaba un papel crucial en la formación de una nueva ciudadanía, capaz de entender y asumir los ideales republicanos y democráticos que buscaban consolidarse en la nueva nación. Altamirano subraya que, aunque el país era independiente políticamente, aún se encontraba en un estado de atraso y dependencia cultural e intelectual respecto a Europa. La educación de la época estaba limitada, fragmentada y en manos de la Iglesia, lo que significaba que no todos los sectores sociales tenían acceso a ella. Este déficit educativo representaba uno de los mayores obstáculos para el progreso y la modernización del país. La educación como herramienta de transformación social. Altamirano sostiene que, para lograr la unidad nacional, era imprescindible que los mexicanos tuvieran acceso a una educación que fuera capaz de formar a ciudadanos críticos y comprometidos con los ideales republicanos. La educación debía ser vista como una herramienta de transformación social, capaz de superar las divisiones existentes en la sociedad mexicana y de promover la igualdad de oportunidades para todos. Para él, la educación no solo debía ser un medio para adquirir conocimientos prácticos, sino también una vía para el desarrollo moral y cívico del individuo. La formación de un pueblo educado era, en la visión de Altamirano, esencial para la consolidación de una democracia verdadera. De acuerdo con su pensamiento,
la democracia no podía existir sin ciudadanos que comprendieran sus derechos y deberes, y que tuvieran los valores cívicos necesarios para ejercer su libertad de manera responsable. La educación, entonces, debía ser una forma de capacitar a las personas para que pudieran contribuir al bienestar común y participar activamente en la vida política de la nación. La educación popular como base del progreso. Un tema central en el capítulo es la idea de Altamirano de que la educación debía ser accesible para todos los sectores sociales, especialmente para las clases más humildes. En su visión, la educación no podía seguir siendo un privilegio de las élites, sino que debía ser una herramienta de inclusión social. En una nación marcada por las profundas desigualdades entre los diferentes grupos sociales, la educación debía ser la clave para superar las disparidades económicas, políticas y culturales. Altamirano aboga por una educación popular que llegara a todos los rincones del país, especialmente a las áreas rurales, donde la educación era más escasa. La expansión de la educación pública debía ser una prioridad del gobierno, para que los ciudadanos pudieran acceder a una formación básica que les permitiera mejorar sus condiciones de vida y participar activamente en la construcción de la nueva nación. Este tipo de educación debía ser la base sobre la cual se construyera una sociedad republicana, democrática y justa. La educación secular frente a la educación religiosa. Altamirano se muestra crítico con la influencia de la Iglesia en el sistema educativo de la época, la cual tenía un control significativo sobre la enseñanza, especialmente en las áreas rurales. La educación, bajo el dominio eclesiástico, estaba vinculada a la moral religiosa, y no necesariamente a una visión crítica o moderna del mundo. Para Altamirano, era crucial que la educación fuera secular, es decir, desvinculada de los intereses de la Iglesia, y que se orientara hacia la formación de ciudadanos con un pensamiento independiente y científico. En su opinión, una educación secular sería más efectiva para promover los valores republicanos, como la libertad, la igualdad y la fraternidad, sin las restricciones dogmáticas que impuso la Iglesia durante siglos. La educación debía enseñar a los jóvenes a pensar de manera autónoma, a cuestionar las estructuras de poder y a contribuir a la creación de una sociedad basada en los principios de la razón y el progreso. Solo a través de una educación libre de dogmas religiosos sería posible crear una ciudadanía comprometida con los ideales de la revolución y la independencia. La enseñanza de las ciencias y las artes. Otro aspecto clave que Altamirano aborda es la importancia de incluir en los programas educativos tanto las ciencias como las artes. En su visión, la educación no debía limitarse a la enseñanza de las letras y las humanidades, sino que debía incorporar también el conocimiento científico y técnico, para que los mexicanos pudieran competir en un mundo cada vez más globalizado y modernizado. Altamirano subraya que el desarrollo de las ciencias y las artes es esencial para el progreso de una nación. La educación debía promover tanto la creatividad artística como la capacidad científica, para que los mexicanos pudieran innovar en diversos campos, desde la industria hasta las ciencias naturales. Al integrar las ciencias y las artes en la educación, Altamirano consideraba que México podría fortalecer su capacidad para enfrentar los retos de la modernidad y mejorar las condiciones de vida de su población. La literatura como motor de la educación nacional. Dentro de su reflexión sobre la educación, Altamirano también resalta el papel fundamental de la literatura en el proceso educativo. Para él, la literatura no solo era un medio de entretenimiento o de transmisión de valores culturales, sino también una herramienta educativa poderosa. Los libros, en su opinión, debían ser utilizados para inculcar en los jóvenes los valores republicanos, la moral cívica y el amor por la patria. La literatura, como parte del currículo escolar, debía ser un vehículo para la formación del pensamiento crítico y para el desarrollo de la imaginación. A través de las obras literarias, los estudiantes podían aprender sobre la historia del país, comprender los ideales republicanos y, al mismo tiempo, mejorar su capacidad para analizar y reflexionar sobre los problemas de la sociedad. Además, Altamirano veía en la literatura un medio para fortalecer la identidad nacional, al ofrecer a los mexicanos un reflejo de su historia, su cultura y sus valores. La creación de una escuela pública nacional. Uno de los mayores sueños de Altamirano era la creación de una escuela pública nacional, gratuita y accesible para todos los mexicanos, independientemente de su origen social o económico. Para él, la educación debía ser un derecho universal, garantizado por el Estado, y no un privilegio de unas pocas clases sociales. La creación de un sistema educativo público y nacionalista era, para Altamirano, la clave para formar una nación unificada y progresista. Esta escuela pública, en la visión de Altamirano,
debía ser laica, moderna, democrática y orientada a la enseñanza de los valores republicanos. La educación debía ser impartida en todas las regiones del país, para llegar tanto a las grandes ciudades como a las comunidades rurales más apartadas. Solo así, Altamirano consideraba que México podría superar las divisiones sociales y económicas y alcanzar el progreso que tanto deseaba. La educación como la columna vertebral de la nación. En conclusión, el capítulo 12 de Atenea presenta una reflexión profunda sobre la importancia de la educación en la formación de la nación mexicana. Altamirano considera que, sin un sistema educativo inclusivo, moderno y republicano, México no podría alcanzar la estabilidad política, social y económica que necesitaba para consolidarse como una nación independiente. La educación, según él, debía ser la columna vertebral de la República, el medio a través del cual los ciudadanos pudieran adquirir los conocimientos y valores necesarios para participar activamente en la vida política y social del país. A través de este capítulo, Altamirano nos deja un legado de pensamiento que sigue siendo relevante hoy en día. La educación es la clave para la transformación de cualquier nación, y debe ser accesible, libre y capaz de formar individuos comprometidos con el bienestar común y el progreso social. Capítulo 13. El pensamiento político y social de la literatura mexicana en el siglo XIX. En este capítulo, Ignacio Manuel Altamirano aborda la relación entre la literatura y el contexto político y social de México en el siglo XIX. La nación, recién independiente, atravesaba profundos conflictos internos que configuraban un escenario complejo para el desarrollo de la literatura nacional. A través de su análisis, Altamirano explora cómo los escritores de su tiempo entendieron la función social de la literatura, cómo se comprometieron con los ideales liberales y cómo, mediante sus obras, buscaron contribuir a la formación de una sociedad más justa, democrática y republicana. La literatura como herramienta de reflexión y cambio social. Altamirano establece, desde el inicio del capítulo, que la literatura no solo debe ser vista como un medio de entretenimiento o de representación de la realidad, sino como una herramienta activa de reflexión social y política. En un país que recién había logrado su independencia y en el que aún prevalecían estructuras sociales jerárquicas, la literatura desempeñó un papel crucial en la discusión sobre el futuro del país. Para Altamirano, la literatura debía ser un reflejo de las luchas sociales y políticas de su tiempo, especialmente en una época en la que las clases populares, los pueblos indígenas y los mestizos estaban luchando por alcanzar su lugar en la nueva nación. En este sentido, la literatura era, para él, una forma de denuncia y de conciencia social. La obra literaria, más que una simple representación de los conflictos, debía contribuir a la resolución de estos, ofreciendo al mismo tiempo una reflexión sobre los ideales republicanos, liberales y de justicia social que estaban en juego. El liberalismo y su influencia en la literatura. Uno de los aspectos más destacados del pensamiento de Altamirano es su clara identificación con los ideales del liberalismo. Durante el siglo XIX, México vivió momentos de gran agitación política, con la constante lucha entre los liberales, que abogaban por una república democrática y moderna, y los conservadores, que querían preservar el sistema colonial de jerarquías y privilegios. Los escritores y pensadores liberales, como Altamirano, no solo defendían la política republicana, sino que también buscaban una literatura que estuviera alineada con los valores de libertad, igualdad y fraternidad. A través de su propio trabajo literario, Altamirano trató de promover estos ideales. La literatura liberal que él apoyaba debía ser democrática, inclusiva y orientada a la educación popular. Además, debía abordar los temas de la modernización y la justicia social, elementos clave del proyecto liberal que buscaba erradicar los vestigios del sistema colonial y fomentar la creación de una nación basada en principios republicanos. La novela, la poesía y el ensayo fueron los géneros más utilizados para difundir los principios del liberalismo, y muchos escritores del siglo XIX se empeñaron en crear obras que criticaran las estructuras de poder del pasado y promovieran la creación de un México más justo. Altamirano, en su papel de intelectual y escritor, se encargó de impulsar una literatura que promoviera la educación, la moralidad cívica y la unidad nacional. La crítica social en la literatura. Otro de los temas fundamentales que Altamirano explora en este capítulo es la función crítica que la literatura debía tener en relación con los problemas sociales del país. México, en su proceso de independencia, se enfrentaba a numerosas dificultades internas, desde las desigualdades sociales hasta la falta de cohesión nacional. En este contexto, Altamirano considera que los escritores tienen una responsabilidad política, que va más allá de escribir por escribir. La literatura, en su visión,
debía ser un medio para sensibilizar a la población sobre los problemas que aquejaban a la sociedad y al mismo tiempo, ser un vehículo para incidir en los cambios sociales necesarios para alcanzar un futuro mejor. Altamirano señala que la literatura del siglo XIX debe ser vista como una suerte de espejo de las contradicciones sociales, políticas y económicas del país. A través de las obras de los escritores, los lectores podían identificar los problemas de la época, la injusticia social, la corrupción, la lucha de clases, el racismo, el atraso y la desigualdad entre los diferentes sectores de la población. Sin embargo, no solo se trataba de una crítica a la situación, sino de una propuesta de soluciones, una invitación a los ciudadanos a reflexionar sobre sus propios roles en la sociedad y a luchar por un México más justo. Los ensayos y las novelas de autores como José Asunción Silva, Manuel Paino y Vicente Riva Palacio no solo trataban de describir los males de la nación, sino de llamar a la acción, instando a los mexicanos a involucrarse en la vida política, a comprometerse con los valores de la libertad y la igualdad, y a luchar contra las injusticias que se perpetraban en las estructuras de poder. La figura del escritor como intelectual y líder moral. Altamirano también reflexiona sobre la figura del escritor en la sociedad mexicana del siglo XIX. En un contexto en el que la educación era aún limitada y las ideas políticas no se difundían de manera masiva, los escritores desempeñaban un papel de líderes intelectuales. A través de sus obras, estos autores guiaban a la opinión pública y ayudaban a formar la conciencia colectiva. El escritor del siglo XIX, según Altamirano, debía ser no solo un artista, sino un líder moral y político. Su tarea no se limitaba a la producción literaria, sino que también debía implicarse en los grandes debates sociales y políticos del momento. En este sentido, la literatura se convertía en un campo de lucha en el que se discutían los destinos posibles para el país. Los escritores, por lo tanto, tenían la responsabilidad de influir en el pensamiento político y moral de su tiempo, utilizando sus obras para construir una narrativa que ayudara a consolidar los valores republicanos y democráticos. Altamirano también destaca la importancia de la educación como medio para el empoderamiento de las clases populares y el progreso de la nación. Los escritores debían promover el acceso a la educación para todos, no solo como un derecho, sino también como una herramienta de transformación social. La educación era la clave para la modernización del país, y la literatura jugaba un papel fundamental en este proceso. El mestizaje como factor clave de la identidad nacional. El mestizaje, como fenómeno cultural y social, es otro tema que Altamirano analiza profundamente. La construcción de una identidad nacional mexicana, según él, no podía desvincularse de la realidad del mestizaje, que era una característica definitoria del pueblo mexicano. Para Altamirano, la mezcla de razas y culturas debía ser vista como un valor, como un elemento positivo en la formación de una identidad nacional única, rica y diversa. A través de sus obras, Altamirano defendió la idea de que el mestizaje debía ser considerado como la base sobre la cual construir una nación unificada, y la literatura debía reflejar esta realidad mestiza. Sin embargo, Altamirano también señala que este mestizaje debía ser comprendido dentro de una visión de justicia social, en la que las diferentes culturas y razas de México pudieran ser representadas de manera equitativa. La literatura debía dar voz tanto a los pueblos indígenas como a los mestizos y criollos, abogando por una representación justa de todos los sectores de la sociedad mexicana. El papel de la literatura en la construcción de la nación republicana. Finalmente, Altamirano reflexiona sobre el papel de la literatura en la construcción de una nación republicana. México, al transitar de una monarquía colonial a una república, vivió procesos de consolidación política que no solo se dieron en el ámbito institucional, sino también en el ámbito cultural. La literatura fue fundamental en la creación de un imaginario nacional que fortaleciera los ideales republicanos y democráticos. A lo largo del siglo XIX, la literatura mexicana se fue definiendo como una literatura republicana, que tenía como objetivo fundamental la creación de una nación unificada, basada en los principios de igualdad y libertad. A través de la narrativa, la poesía y el ensayo, los escritores mexicanos del siglo XIX contribuyeron a la construcción de una identidad republicana, identificando a la nación con los valores de la democracia, la participación ciudadana y la justicia social. En resumen, Altamirano subraya en este capítulo que la literatura mexicana del siglo XIX no fue solo un reflejo pasivo de la realidad social y política, sino que fue un agente activo en la formación de la identidad nacional. La literatura no solo describía las luchas del momento, sino que también ayudaba a moldear el futuro de México,
brindando una visión de lo que el país podía llegar a ser si se alcanzaban los ideales republicanos y liberales. En este proceso, los escritores tenían un papel fundamental como intelectuales y líderes morales, que contribuyeron a la reflexión, la educación y el cambio social en México. Capítulo 14. La construcción de una literatura nacional en el siglo XIX. El siglo XIX fue un periodo clave para la configuración de la identidad nacional mexicana, y la literatura desempeñó un papel fundamental en este proceso. En este capítulo, Ignacio Manuel Altamirano reflexiona sobre la importancia de la literatura en la construcción de una nación independiente y con una identidad propia, desvinculada de las influencias coloniales. Altamirano sostiene que, a medida que México se consolidaba como una nación libre, era imperativo que desarrollara su propia literatura, una literatura que reflejara su realidad, sus valores y sus aspiraciones, pero que también fuera capaz de articular una visión unificada del país. En su visión, la literatura nacional no solo debía reflejar las realidades del pueblo mexicano, sino también ser un medio para proyectar el futuro de la nación, una herramienta de educación y, en muchos casos, de lucha política. El nacimiento de una literatura mexicana independiente. Al comenzar el capítulo, Altamirano menciona que, tras la independencia de México en 1821, la literatura mexicana se encontraba en una encrucijada. Durante la época colonial, los escritores mexicanos se habían formado bajo la influencia de las normas literarias europeas, especialmente las provenientes de España. Esto significaba que la producción literaria no respondía a la realidad mexicana ni a las necesidades del pueblo, sino que estaba modelada por los cánones y el pensamiento europeo. Sin embargo, con la independencia, surgió una oportunidad para que los escritores mexicanos crearan una literatura auténticamente mexicana. Altamirano observa que, a pesar de la independencia política, el país seguía luchando contra las estructuras coloniales que aún persistían en la cultura y en la sociedad. De ahí que la literatura jugara un papel tan crucial en la tarea de deshacerse de las ataduras coloniales y de crear una narrativa nacional que expresara lo mexicano en sus términos. La literatura debía desvincularse de los modelos literarios impuestos por la metrópoli y, en cambio, enfocarse en los problemas y las experiencias de la población mexicana. Esta literatura debía, por lo tanto, buscar su voz propia, más allá de las influencias extranjeras. La representación de la identidad nacional. Altamirano dedica una parte del capítulo a discutir cómo la literatura mexicana fue clave en la creación y afirmación de una identidad nacional. En sus reflexiones, subraya que la identidad de una nación no puede limitarse a aspectos políticos o territoriales. Debe estar también profundamente enraizada en su cultura, en sus tradiciones, en su lengua y, por supuesto, en su literatura. Durante el siglo XIX, las luchas por la consolidación de la independencia, la organización política del país y la construcción de una nación unificada encontraron en la literatura un vehículo poderoso para transmitir los ideales de la revolución y la libertad. Los escritores de la época, como Vicente Riva Palacio, Manuel Paino y el mismo Altamirano, se encargaron de poner en sus textos los grandes temas de la historia y el destino nacional. La lucha por la independencia, el mestizaje cultural, las tensiones sociales y la diversidad étnica fueron temas recurrentes en la literatura mexicana del siglo XIX. De este modo, los autores de la época se encargaron de reflejar las múltiples facetas de lo mexicano, un país diverso y en constante construcción. Una de las características de la literatura nacionalista del siglo XIX fue su intento de representar a todos los sectores de la sociedad mexicana, desde las clases altas hasta las más bajas, desde los pueblos indígenas hasta los mestizos y criollos. Este esfuerzo por retratar la realidad de todos los mexicanos tuvo una importancia crucial en el proceso de integración nacional. La literatura, al darle voz a diferentes sectores sociales, ayudaba a generar una conciencia de unidad nacional que trascendiera las diferencias políticas y sociales. Los géneros literarios como medio de reflexión nacional. El capítulo continúa con una reflexión sobre los géneros literarios que los escritores del siglo XIX utilizaron para expresar y difundir los ideales nacionales. En este sentido, Altamirano destaca tres géneros fundamentales: la novela histórica, el ensayo político y la poesía. La novela histórica fue una de las formas más importantes en la construcción de una narrativa nacional, pues permitió a los escritores hacer una revisión de la historia de México y proyectar una interpretación de los eventos pasados que pudieran unificar a la población. Autores como Manuel Paino, con su novela Los bandidos de Río Frío, y Vicente Riva Palacio, con su obra El Viernes de Dolores, utilizaron la novela histórica para narrar acontecimientos clave de la historia de México,
entrelazando elementos de la ficción con hechos reales para construir un relato nacional. El ensayo político también jugó un papel clave en la formación de una literatura que abordara las realidades políticas y sociales de México. Altamirano, al igual que otros escritores liberales de su tiempo, utilizó el ensayo como una forma de reflexión sobre la organización política del país y sus problemas, proponiendo ideas sobre cómo resolver los conflictos internos y mejorar la situación social y económica. Los ensayos serán, por lo tanto, espacios de reflexión y de debate sobre el futuro del país. La poesía, por su parte, fue utilizada para transmitir sentimientos de orgullo nacional y para fomentar un espíritu de unidad. A través de la poesía, los escritores exaltarían las virtudes del pueblo mexicano, su coraje, su historia y su capacidad para resistir ante la adversidad. La poesía romántica de autores como José Asunción Silva y Hermenegildo Galeana era un medio para expresar los sentimientos nacionales, entrelazando la belleza de la naturaleza con la heroica lucha por la independencia y el destino de la nación. La creación de una literatura nacional indígena y mestiza. Uno de los temas más importantes del capítulo es la discusión sobre la inclusión de las voces indígenas y mestizas en la literatura nacional. Altamirano se muestra consciente de la necesidad de dar cabida a las narrativas de los pueblos originarios y de las clases populares, que tradicionalmente habían sido marginados por los escritores de la élite. Aunque la literatura nacional emergente se centró mayormente en las élites criollas y mestizas, había una creciente conciencia de que la identidad nacional debía incluir la diversidad étnica de México. Para Altamirano, la literatura indígena y mestiza no solo era una forma de dar voz a quienes habían sido excluidos, sino también una manera de enriquecer la cultura literaria de México. Durante el siglo XIX, algunos escritores indígenas comenzaron a escribir y a narrar sus propias experiencias. José María Heredia y Jorge Luis Alzaga son algunos de los autores que dieron un paso importante en la creación de una literatura indígena, mientras que el mestizaje literario comenzó a encontrar una forma propia de expresión en autores como Juan de la Cruz y Manuel Paino. Estos escritores comenzaron a desafiar los estereotipos de la época y a ofrecer visiones alternativas de la vida mexicana. Altamirano reconoce que uno de los mayores retos de la literatura nacional fue equilibrar la representación de los diferentes pueblos de México, especialmente los pueblos indígenas, que representaban una parte fundamental de la historia y la cultura del país, pero que también enfrentaban serios problemas de marginación y discriminación. Sin embargo, la literatura nacional del siglo XIX trató de integrar estos relatos de manera progresiva, aunque no sin conflictos y dificultades. La inclusión de estas voces fue fundamental para crear una narrativa completa y plural que representara a todos los mexicanos. El romanticismo y la literatura nacional. Otro punto destacado por Altamirano en este capítulo es la influencia del romanticismo en la literatura mexicana. El romanticismo fue un movimiento literario que, a pesar de sus raíces en Europa, tuvo una gran repercusión en América Latina y particularmente en México. El romanticismo, con su énfasis en los sentimientos, la libertad individual y la exaltación de la naturaleza, se convirtió en una corriente literaria que encajaba perfectamente con los ideales de la independencia y la construcción de una nación libre. Altamirano señala que el romanticismo permitió a los escritores mexicanos liberarse de las estructuras rígidas del neoclasicismo y adoptar formas más flexibles y subjetivas de expresión literaria. Los escritores románticos mexicanos, influenciados por los movimientos revolucionarios y liberales de la época, encontraron en el romanticismo una vía para plasmar las aspiraciones nacionales. A través de la poesía, la novela y el ensayo, el romanticismo ayudó a configurar una literatura más auténtica, libre de las cadenas del colonialismo, y más dispuesta a abordar temas nacionales con mayor profundidad. La literatura como herramienta política y moral. El capítulo concluye con una reflexión de Altamirano sobre la literatura como una herramienta no solo de representación estética, sino también como una herramienta política y moral. Altamirano sostiene que la literatura debe ser una fuerza activa en la construcción de la nación. Los escritores tienen la responsabilidad de ofrecer una visión crítica de la sociedad y de los problemas políticos y sociales, pero también tienen el deber de promover los valores fundamentales de la nación, la justicia, la libertad, la democracia y la igualdad. Para Altamirano, los escritores mexicanos no solo deben ser testigos de los cambios históricos que vive el país, sino también participantes activos en la formación de la conciencia colectiva. La literatura nacional, por lo tanto, no debe limitarse a narrar los eventos del pasado, sino que debe ser un medio para fomentar la reflexión y la acción en el presente y en el futuro. Así, la literatura se convierte en un motor de cambio,
en un campo de batalla en el que las ideas luchan por consolidar una visión de la nación mexicana más justa, democrática e inclusiva. Capítulo 15. La proyección futura de la literatura mexicana. En este último capítulo, Ignacio Manuel Altamirano ofrece una profunda reflexión sobre el futuro de la literatura mexicana, proyectando su desarrollo más allá del siglo XIX. Aunque su contexto se sitúa en un México recién independiente, con una nación aún en proceso de consolidación política y social, Altamirano ve en la literatura una herramienta indispensable para la construcción del futuro de México. En su visión, la literatura no solo debe continuar reflejando la realidad nacional, sino que debe estar al servicio de un proyecto social que impulse la justicia, la unidad y la prosperidad para todos los mexicanos. La literatura, para él, tiene una función mucho más allá del entretenimiento. Es una poderosa fuerza cultural y política que puede moldear el rumbo de la nación. El papel fundamental de la cultura y la literatura en la consolidación nacional. Altamirano comienza este capítulo reconociendo que, aunque México ha logrado su independencia política, aún se encuentra en un proceso largo y arduo para consolidarse como nación unificada y fuerte. Los diversos conflictos internos, las desigualdades sociales y las tensiones políticas continúan siendo barreras importantes para el desarrollo del país. Sin embargo, el autor señala que uno de los principales motores para la integración de la nación es la cultura, y dentro de esta, la literatura. En sus reflexiones, Altamirano destaca que, para el futuro de México, la literatura debe seguir siendo un espejo de la realidad social y política del país, pero también un catalizador para la transformación de esa realidad. De este modo, la literatura puede convertirse en un medio eficaz para generar conciencia social, educar a la población y promover los valores de libertad, justicia y democracia que eran fundamentales para el proyecto liberal de la época. Para Altamirano, el escritor tiene una gran responsabilidad en la construcción de una identidad nacional, pues su tarea no se limita a representar lo que ya es, sino a imaginar lo que el país podría llegar a ser. La literatura, por tanto, tiene un propósito educativo y formativo. La educación como piedra angular del futuro literario. En este capítulo, Altamirano dedica un espacio importante a reflexionar sobre la relación entre educación y literatura, considerándola un vínculo esencial para el futuro de México. Para él, el futuro de la literatura mexicana depende, en gran medida, de la educación que reciban las futuras generaciones. Un sistema educativo que promueva el amor por las letras y que forme ciudadanos críticos y reflexivos es clave para el florecimiento de la literatura en el país. Sin una base educativa sólida, las ideas que los escritores plasman en sus obras no podrán llegar a un público amplio, ni será posible que la literatura cumpla su función social. Altamirano enfatiza que la educación debe ser inclusiva, proporcionando a todos los sectores de la sociedad, especialmente a las clases más desfavorecidas, el acceso al conocimiento y a las herramientas necesarias para comprender y participar en la vida literaria. Esto incluye el fortalecimiento de las artes y las humanidades, disciplinas esenciales para cultivar la creatividad, la imaginación y el pensamiento crítico. Si la literatura se ve como una extensión de la educación, se convierte en un elemento indispensable para la construcción de una sociedad más justa, democrática y próspera. La literatura como reflejo de una sociedad diversa. Otro aspecto clave que Altamirano aborda en este capítulo es el tema de la inclusión y la representación de la diversidad cultural de México en la literatura. Reconociendo la pluralidad de la nación, Altamirano señala que, para el futuro de la literatura mexicana, es fundamental que todas las voces, especialmente aquellas de los pueblos indígenas, las clases populares y las mujeres, encuentren un lugar legítimo en la producción literaria. La literatura debe ser capaz de abarcar y reflejar las diversas realidades del país, no solo desde la perspectiva de la élite, sino también desde la mirada de los sectores más empobrecidos y marginados. El autor subraya que, a lo largo de la historia de México, las voces indígenas y mestizas, así como las de las mujeres, han sido frecuentemente silenciadas o ignoradas. Sin embargo, estas voces representan una parte fundamental de la identidad mexicana, y su inclusión en la literatura es esencial para la creación de una narrativa nacional más rica y completa. La literatura mexicana del futuro debe ser plural, diversa e inclusiva, de modo que todos los mexicanos puedan verse reflejados en las páginas de los libros, independientemente de su origen o condición social. La literatura como crítica social y motor de cambio. Altamirano también dedica una sección importante de este capítulo a la función crítica de la literatura. Para él, los escritores mexicanos del futuro deben seguir desempeñando un papel activo en la crítica de las estructuras sociales y políticas,
luchando por la justicia y la equidad. La literatura no debe limitarse a una representación neutra de la realidad, debe ser una herramienta de denuncia y de cambio. Los escritores tienen la responsabilidad de señalar las injusticias sociales, las desigualdades económicas y las fallas del sistema político, promoviendo una visión de futuro que apunte hacia la reconciliación, el progreso y la equidad. En este sentido, Altamirano hace un llamado a los escritores para que sigan el legado de los grandes pensadores y literatos de su época, quienes usaron sus obras para cuestionar el statu quo y movilizar a la sociedad en favor de reformas sociales. La literatura debe seguir siendo una forma de resistencia frente a la injusticia, y un medio para fomentar una participación más activa y responsable de los ciudadanos en la vida política. La función del escritor, entonces, no es solo la de ser un testigo de su tiempo, sino la de convertirse en un agente activo de cambio. La globalización y la literatura mexicana del futuro. Altamirano también menciona el impacto de la globalización en la literatura mexicana. Si bien en su época aún no existían las redes sociales ni la conectividad digital que caracterizan al mundo moderno, el autor prevé que la literatura mexicana del futuro deberá enfrentar desafíos derivados de una mayor interconexión global. La literatura mexicana, según Altamirano, debe buscar un equilibrio entre mantener su identidad nacional y, al mismo tiempo, participar en el diálogo global. La influencia de las corrientes literarias extranjeras, las nuevas tecnologías de la comunicación y la expansión de los mercados literarios son cuestiones que los escritores mexicanos del futuro deberán considerar. Sin embargo, Altamirano hace énfasis en que la literatura mexicana no debe perder su esencia en el proceso de globalización. Aunque debe estar abierta a nuevas influencias y a las posibilidades de expansión internacional, la literatura mexicana debe seguir reflejando las particularidades de la sociedad mexicana, sus luchas, sus tradiciones y sus valores. La literatura mexicana, para él, debe ser capaz de adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar a sus raíces. La literatura y el legado de los escritores del siglo XIX. Finalmente, Altamirano cierra este capítulo con una reflexión sobre el legado de la literatura del siglo XIX y su proyección hacia el futuro. Los escritores de su tiempo, como él mismo, creían en el poder transformador de las letras, y confiaban en que la literatura continuaría desempeñando un papel crucial en la construcción de un México moderno y democrático. Altamirano sostiene que la obra literaria de la época, aunque con sus limitaciones y contradicciones, deja una huella importante en la identidad cultural del país, y su legado será fundamental para las generaciones futuras. En resumen, para Altamirano, el futuro de la literatura mexicana está lleno de posibilidades, siempre y cuando los escritores sigan comprometidos con los valores de justicia, libertad e inclusión. La literatura, según él, no es solo un reflejo de la sociedad, sino una fuerza activa capaz de cambiarla. La literatura mexicana del futuro debe ser un reflejo de la diversidad de la nación, un medio para educar a las nuevas generaciones y un vehículo para la crítica social y el cambio político. Con estas ideas, Altamirano cierra su reflexión sobre el futuro de la literatura mexicana, confiando en que, aunque los desafíos sean grandes, la literatura seguirá siendo una herramienta clave para la transformación de México. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más historias y reflexiones como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.